Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, queremos agradecerte, Señor, por el privilegio que nos das, Padre, de poder tener la vida, Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Padre, gracias porque tu amor es eterno. Gracias porque tú nos ayudas, nos amas, nos cuidas, Señor. Te preocupas de nosotros, Señor, y agradecemos, Señor, tu misericordia. Queremos hoy, Padre, que nos conectamos para poder juntos aprender sobre este tema de la revelación bíblica. Que tú nos ayudes, por favor, a poder llenarnos de fe y de ánimo, Dios, al estudiar tu palabra. Afianza nuestras convicciones, afianza, Señor, nuestro corazón, nuestra fe en tu santa palabra, Dios, y permite que este tiempo pues, nos pueda ayudar y nos pueda permitir, Señor, aclarar dudas y sobre todo, Padre, pues tener más fe en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, gracias. No, con gusto. Ok, bueno, el tema que vamos a tocar, ¿verdad? El tema que hoy vamos a hablar es el tema de la revelación bíblica. ¿Pueden ver la presentación? Sí, se ve. Pablo. Sí, está bien. Ok, perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a hablar, la última clase hablamos sobre la autoridad de la Biblia, de dónde reside esa autoridad y por qué para nosotros la palabra de Dios es la autoridad. Hoy vamos a hablar de este tema de la revelación, o sea, es Dios revelando, ¿verdad? Su palabra y su voluntad a los hombres. Hay algunos términos que podemos encontrar en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, la palabra más usada en conexión con la revelación divina es la palabra yadá, ¿verdad? Que podemos ver ahí en la presentación, que significa hacer o saber. También hay otra palabra hebrea que es ihid, que significa mostrar, también basaf, que significa desnudar, y dabar, dabar, que significa palabra. ¿Verdad? También está gala, que significa como quitar el velo, revelar o manifestar. ¿Verdad? Entonces, esas son normalmente las palabras que están conectadas con el tema de la revelación bíblica en el Antiguo Testamento. Hay algunas citas que aparecen ahí que utilizan esas palabras, ¿verdad? Aquí la mayoría están en el libro de Daniel, ¿verdad? En el libro de Daniel es el que nos puede ahí ayudar, ¿verdad? En este tema. ¿Ah? Pero eso es solamente para que podamos ver los términos que utiliza la palabra de Dios. Luego podemos ver en el Nuevo Testamento. Vamos a ver esta presentación. Nuevo Testamento. Perdón, creo que me pide más aquí. En el Nuevo Testamento vemos otros términos, ¿no? Apocalipto, ¿verdad? Que es de donde viene la palabra apocalipsis, que es revelación, ¿no? Recuerdan que es otra de las maneras de llamar a apocalipsis, que significa descubrir, develar y también quitar el velo. Podemos ver en esas escrituras, Mateo 11, principalmente 27, 16, segunda de Corintios. Ahí hay varias escrituras. También apocalipsis, que es ya la palabra revelación, ¿verdad? Pero sobre todo esta palabra crematizo, ¿verdad? Que también significa comunicar o advertir. Son como los términos que normalmente tienen que ver con el énfasis de la revelación bíblica, de lo que es revelar. Existen muchos otros términos, ¿verdad? En la escritura, muchos otros términos que apuntan también, si me ayudan ahí con sus micrófonos, que apuntan a lo que también es esta doctrina de la revelación bíblica. Algunos estudiosos sugieren que se pueden y se deben de tomar en cuenta términos como doctrina, nombre, gloria, predicción, sabiduría, manifestación, senda, camino, mandamiento, anuncio, proclamación, promesa, conocimiento, consejo, verdad, tradición, testimonio, pacto, muchas otras cosas. Con todo, hermano, como cualquier doctrina o estudio, la doctrina de la revelación no debe de depender solo de la ocurrencia de ciertos términos. Cuando estudiamos un tema que es considerado una doctrina no puede nacer de un solo término.
tiene que nacer del conjunto de palabras o términos que tienen ese significado. Debe de conocerse la escritura a profundidad, debe darse cuenta de qué se está tratando, aunque no ocurran los términos esperados, los géneros literarios, las narrativas, los eventos descritos y la interpretación que se le da a la misma escritura. Todo eso tiene que estudiarse en conjunto y los estudiosos han estudiado todo esto para poder entender que hay una doctrina bíblica llamada la revelación bíblica. Entonces vamos a ver ahora formas de revelación bíblica. ¿Cuáles son las formas que la Biblia nos enseña en las que Dios reveló su palabra? No significa de que esas son vigentes ahora. Quiero dejar esa connotación muy importante, ¿verdad? No significa de que esas son vigentes ahora. Que bueno, si en la Biblia esto, si en la Biblia así fue esta revelación, hoy es vigente. No necesariamente. Entonces vamos a ver varias revelaciones que la Biblia nos enseña. Lo primero que debemos de ver es que existe una revelación general, ¿verdad? Hay una revelación general. La primera es la revelación de Dios en la naturaleza, ¿verdad? Vemos los textos de Romanos 18, 18 al 32. Voy a pedir a alguien que pueda leer los versículos 18 y 19. Por favor, Romanos 1, versículos 18 al 19. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, perdón, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Gracias. ¿Qué podemos ver en esta escritura? Podemos ver que hay una revelación hecha, una revelación natural, ¿verdad? Lo que vemos es que los versículos 18 y 19 se observa que los recipientes de esta forma de revelación, así como su fuente de la misma revelación en la naturaleza. En el versículo 20, ¿alguien lo puede leer o lo puede leer, Michelle? Versículo 20. Sí, aquí dice, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no Correcto. tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Excelente. El versículo 20 es contundente, ¿verdad? Y nos expresa que existe una revelación general que se ve a través de las obras de Dios, su propia naturaleza. Por último, se ven los resultados, ¿no? En la misma escritura de rechazar esa revelación general. Uno, no glorificaron a Dios, dice la escritura, versículo 21 al 23. Después dice que no sirvieron a Dios, versículo 25, que fueron llevados a una corrupción intelectual, versículo 21-22, una corrupción religiosa del versículo 23 y 25 y una corrupción moral, versículo 24, 26 y 32. Según el pasaje, hermanos, que vemos en Romanos 1, nos enseña de que Dios en la naturaleza, ese Dios muestra que hay un Dios real, que hay un Dios que se revela al ser humano a través de la naturaleza. Entonces, en la naturaleza podemos ver un ejemplo, que Dios es creativo, que Dios es perfecto, que como vimos en el curso de teología propia, ¿no? Que hay un diseño fino que Dios ha hecho, ¿verdad? Que Dios es poderoso, que Dios ha puesto límites. Entonces, Dios se ha revelado a través de la naturaleza, pero también Dios se ha revelado a través de la providencia. Esta forma de revelación, hermanos, se encuentra estrechamente relacionada con la anterior, pero incluye la experiencia de individuos, la experiencia de naciones, ¿verdad? Eso es lo que incluye, ¿no? Entendemos por providencia y lo podemos ver en esta diapositiva. Perdón, aquí. Perdón. Esta diapositiva dice que entendemos por providencia
el continuado ejercicio de la fuerza divina por medio de la cual el Creador preserva a todas sus criaturas, opera en todo lo que tiene que suceder en el mundo y dirige todas las cosas hacia su determinado fin. ¿Alguien puede leer Hechos, capítulo 14, versículo del 15 al 18, por favor? Sí, voy, Pablo, dice, señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos son que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente. Hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos. En épocas pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. A pesar de todo lo que dijeron, a duras penas evitaron que la multitud les ofreciera sacrificios. Gracias. Esa es la providencia de Dios. Podemos ver a Dios en su providencia, es que provee, nos da. Como decía la Escritura, no solo Dios está en la creación, sino también Dios está en la provisión, en el cuidado, ¿verdad? En la preservación que Dios hace de todas las criaturas. Entonces Dios se revela a través de eso, a través de los ciclos, a través de las lluvias, a través de las cosechas, ¿verdad? A través de la siembra, de todo lo que Dios ha proveído para el sustento del ser humano. Entonces, esa es una revelación general. Dios se revela de una manera general. Hay otra manera general de revelación y es la conciencia, ¿verdad? Regresemos ahora a Romanos capítulo 2. Si alguien puede leer, por favor, Romanos capítulo 2. Romanos 2 del 14 al 16. Amén, yo lo leo. Porque cuando los que no son judíos ni tienen la ley hacen por naturaleza lo que la ley manda, ellos mismos son su propia ley, pues muestran por su conducta que llevan la ley escrita en el corazón. Su propia conciencia lo comprueba y sus propios pensamientos los acusarán o los defenderán. El día en que Dios juzgará los secretos de todos por medio de Cristo Jesús, conforme al evangelio que yo anuncio. Ok, gracias. Los gentiles, dice la Escritura, aunque no tienen el testimonio de la ley, sí tienen el testimonio de la creación, la providencia, pero además de eso, llevan dentro de sí una voz, la voz de la conciencia, ¿verdad? Que les hace ver que es bueno y que es malo. Como sabemos, esta también es una evidencia, ¿verdad? De que Dios existe. ¿Verdad? De que Dios existe. Entonces nosotros podemos saber que Dios existe a través de que hay una ley escrita en el corazón aún de la persona que nunca ha leído la Biblia, sabe ciertas cosas, sabe un ejemplo que matar es malo, sabe que venir y dañar o torturar es malo. El Entonces, maestro, ¿Qué frecuencia lo hacen? cada lunes, de 7 a 9. Sabe que es malo, o sea, tiene una ley escrita en su corazón y esa es una evidencia. ¿Por qué? Es ese mismo sentir en San Pedro Sula, pero también es el mismo sentir en África Oriental o es el mismo sentir en Europa del Este. Aún personas que nunca han leído la Biblia entienden, hay una evidencia, hay una revelación general en ellos. Entonces, en otras palabras, no puede alegar inocencia ante un juicio divino el ser humano. ¿Por qué? Porque la conciencia, ella es la voz interna que aprueba o desaprueba determinados actos humanos. La conciencia discrimina e impulsa, declara si nuestro pensamiento y actos se conforman o no a cierta forma o afirma que los actos que se apegan a ella son obligatorios o no lo son. La conciencia nos ayuda a decidir si determinada acción es buena y debe practicarse o si es mala y debe evitarse. Aunque actuar
contra la conciencia lleva al remordimiento, ¿verdad? La Escritura no afirma que ella sea infalible, obviamente, ¿verdad? No hay nada más engañoso que el corazón humano, pero sí existe una evidencia general, una revelación general de Dios a través de la conciencia del ser humano. Entonces, ¿qué vemos? La revelación general tiene tres aspectos: la naturaleza, la obra de Dios, la providencia de Dios y por medio de la conciencia. Entonces ya vimos la primera forma de revelación. La segunda es la revelación por medios específicos, ¿verdad? Y esta es un poquito, tal vez aquí es donde vamos a encontrar que hay discrepancias, ¿no? ¿Verdad? En el sentido de que algunos ya no son vigentes para nosotros. Un ejemplo, ¿verdad? Vemos aquí las revelaciones directas. En este caso, Dios habla directamente, ¿verdad? Le habla directamente al hombre, sin el uso aparente de ningún medio. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos que Dios habló a Adán, a Noé, a Abraham, a Josué, ¿verdad? En el Nuevo Testamento habló a Felipe, por ejemplo, a Pablo, ¿no? Entonces vemos que hay una revelación directa. Ahí Dios se les apareció, Dios les habló, Dios se comunicó directamente con ellos. ¿Ok? Entonces vemos que la Biblia nos enseña que sí existió en su momento y con personajes muy relevantes, ¿no? ¿Verdad? Esa revelación directa. Sabemos que hoy personas dicen, Dios me habló, ¿no? Pero eso no lo podemos comprobar. Pero hay un registro bíblico que sí nos enseña de que hubo una revelación directa. Número dos, los milagros, ¿verdad? Un milagro es una obra singular de Dios, que se halla más allá de la obra, del orden, perdón, de las criaturas y está por encima del poder de ellas para confirmar la verdad divina. Los milagros, hermanos, son eventos portentosos que sirven como un medio de revelación. Por ejemplo, en el paso por el Mar Rojo, fue para Israel una demostración de la fidelidad, de la misericordia y del poder de Dios. ¿Verdad? Cuando Jesús hizo sus milagros, reveló su identidad como profeta, como un profeta escatológico, como el Dios en la tierra, el Dios encarnado, y reveló a través de sus milagros los atributos gloriosos, la misericordia, la compasión y el poder de Dios. Entonces vemos que los milagros fueron una forma de revelación de Dios. Lo vemos también en señales y milagros que hubieron en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Vemos señales que eran una revelación de Dios. Dios está revelando algo de sí mismo a través de un acto portentoso. Dios muestra su poder. Un ejemplo, Jesús cuando calma la tormenta es un milagro, lo hace inmediatamente. Obviamente, ¿qué está haciendo Jesús? Está revelando que Él es Dios, que Él tiene poder sobre la naturaleza. Entonces hay una revelación que pasa en los milagros. También hay otro acto de revelación de Dios y son actos históricos, son eventos históricos que Dios ha realizado a favor o en contra, ya sea de individuos o de grupos específicos, ¿verdad? Hay eventos históricos reveladores. Este punto se haya obviamente relacionado con el anterior porque vemos eventos históricos como el Mar Rojo, como el nacimiento de Cristo, como la cruz del Calvario. Son eventos históricos, son eventos que se pueden comprobar históricamente, pero que revelan quién es Dios. Entonces vemos aquí tres revelaciones por medios específicos. Obviamente estas tres, como las que veremos anteriormente, son bíblicas, ¿verdad? Tienen que ver con la palabra de Dios y están relacionadas con la palabra de Dios. ¿Qué vemos? Vemos otro tipo, ¿no? De revelaciones que la Biblia nos enseña. Un ejemplo, las apariciones de Dios, ¿verdad? Esas son llamadas las teofanías, ¿verdad? Son manifestaciones de Dios en forma visible, en forma corporal. Esto ocurre, obviamente, las teofanías antes de la encarnación, porque obviamente en Cristo podemos ver también la aparición de Dios, pero ya de ese Dios encarnado. Este tema es de gran importancia, sobre todo en el tema, pues ya lo podríamos estudiar un día o lo pueden estudiar, han escuchado el ángel de Jehová. Ese término del ángel de Jehová es un término muy interesante, ¿verdad? En la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová
no tiene una connotación con un nombre. Los demás ángeles nomás a veces aparecen con ciertos nombres, que el ángel Gabriel, por ejemplo, ¿no? Entonces, el ángel de Jehová se considera para muchos que es una teofanía, o sea, es una aparición de Dios. Se identifica con Dios. Vemos escrituras en Génesis donde se apareció el ángel de Jehová. Usa En la cámara. Éxodo apareció el ángel de Jehová. En Jueces también se apareció el ángel de Jehová. Jueces 6, un ejemplo. ¿Alguien puede leer Jueces 6 del 11 al 16, por favor? Para ver un ejemplo de este tema. Jueces 6 del 11 al 16. Dice, después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos daron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el menor en importancia de mi familia. El Señor le dijo, yo estaré contigo y verás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Gracias. Entonces, ¿qué vemos aquí? El ángel del Señor o el ángel de Jehová. Entonces, lo que se cree, obviamente, ¿verdad? Es una hipótesis, es una interpretación, ¿verdad? Que el ángel de Jehová era una teofanía. Algunos creen que era el mismo Jesús preencarnado, ¿verdad? O Dios mismo, porque se le conoce como Dios, ¿verdad? Se le describe en términos que pertenecen a una deidad. La respuesta que los hombres hacen cuando aparece se atribuye solamente a Dios. Recibe adoración, un ejemplo, habla con autoridad divina. Entonces, son medios de revelación, ¿verdad? Que son medios de revelación específicos que vemos en la Biblia. Este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque los medios que vemos acá, en la mayoría, no son vigentes hoy en día. Pueden haber excepciones, no podemos decir que Dios no tiene el poder de aparecerse ahora o no lo quiere hacer, ¿verdad? O no haga milagros, claro que los hace hoy en día, ¿verdad? Pero en general, el registro bíblico es el que nos da el sustento. Otro medio de revelación son los ángeles, y aquí ya es una palabra que está aislada tal vez, o ya no recibe este ángel, que es la misma palabra, ángel significa mensajero, ¿verdad? Entonces, no recibe la misma importancia, adoración, ¿verdad? Que el ángel de Jehová, por ejemplo. Pero vemos que hay ángeles que traen comunicación. Un ejemplo, los ángeles que se le aparecieron a los pastores, ¿no? Son un medio de revelación. Ellos revelan a los pastores que el Hijo de Dios ha nacido, que Jesús nuestro Señor ha nacido. Vemos otros, ¿verdad? Que son súper interesantes, que son los sueños, ¿verdad? Estas son escenas visuales dadas por Dios a los humanos durante su sueño. Pueden incluir o no el lenguaje, a veces solamente son visiones. Dios puede brindar la interpretación del sueño o no, ¿verdad? Si no lo hace, la interpretación debe estar incluida en el mismo sueño o va a venir por una acción o una revelación más tarde. Y vemos ejemplos, ¿no? El faraón, ¿recuerdan? Nabucodonosor, ¿verdad? Son dos ejemplos como muy clásicos que están en Génesis y también en Daniel, ¿no? Entonces, bueno, Dios sí habló por medio de sueños, Hebreo no lo muestra, ¿no? En Hebreo no lo muestra.
Pero bueno, es una parte, una manera de revelación. También vemos las visiones. Son medios de revelación específicos. Estas son representaciones sobrenaturales de cierta escena o circunstancia en la mente de una persona mientras ésta se halla despierta. Esa es la diferencia con el sueño. Una visión es algo que ocurre cuando una persona está despierta, ¿verdad? Ahí hay un ejemplo que pueden citar después, en números 12, o pueden buscar después, en números 12. Vemos Isaías también 1:1, muestra ahí una visión, Amós, Habacuc, Jeremías, ¿verdad? Los falsos profetas tenían sus propias visiones, pero no venían de Dios, ¿verdad? No podían constatarse, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿existieron estas revelaciones? Claro que sí, ¿verdad? Eran medios de revelación, pero medios de revelación, como vemos, específicos. Hay otros, ¿verdad? Que también tienen que ver un poco con los profetas, el éxtasis, ¿verdad? El trance, ¿no? Lo vemos principalmente en el ejemplo, se recuerdan, ¿verdad? De Saúl, ¿verdad? De cuando está persiguiendo a David y encuentra a los profetas y todos los que van caen en un éxtasis, ¿no? Como un trance, ¿no? Es un estado mental en que la persona se halla parcial o totalmente inconsciente de sensaciones objetivas, pero intensamente alerta a impresiones subjetivas, que cualquiera que sea su origen se siente como si fuera una revelación procedente de un mundo exterior, ¿verdad? Puede tomar forma de sensaciones visuales, auditivas o de otra naturaleza. Y hay algunos pasajes en la Biblia que lo muestran. Si quieren pueden anotarlos. Hay un pasaje en Números 24, versículo 4, versículo 16. Hechos capítulo 10, versículo 10. ¿Recuerdan cuando está Pedro ahí y también la escena ahí con Cornelio? También está explicada en Hechos 11:5. La misma Hechos 22:17, ¿verdad? Parece también indicar un acto de éxtasis, segunda de Corintios 12, del 2 al 4, y Apocalipsis 1:10, ¿no? La diferencia, ¿verdad?, entre un sueño y un éxtasis no es muy fácil de determinar, ¿verdad? Bíblicamente, no tenemos mucha claridad cómo determinar la diferencia, pero el éxtasis ocurre cuando la persona está en cierto sentido despierta, pero no es igual que la visión, porque la visión está totalmente despierta, ¿verdad? Pero son medios de revelación específicos que aparecen en la Escritura. Hay uno muy interesante también que lo escuchamos en la Escritura y son términos, solo permítame, quiero revisar mi micro. ¿Me escuchan bien? Sí, sí se escucha. Sí, sí se escucha bien. Gracias. El Urim y el Tumim, ¿no? Los términos Urim y Tumim significan luces y perfecciones, ¿verdad? Los encontramos en Éxodo 28:30, Levítico 8:8, ¿verdad? La verdad, no se sabe con seguridad qué eran, no se sabe. No hay una realidad, no hay ningún descubrimiento arqueológico que nos lo pueda mostrar. El escritor judío, el historiador judío Josefo y también el Talmud, ¿verdad? Los identifican como las piedras que estaban en el pectoral del sumo sacerdote, ¿verdad? Dice que Josefo escribe de que esas piedras brillaban, ¿verdad? Cuando la presencia gloriosa de Dios estaba presente, ¿verdad? El Talmud dice que ciertas letras brillaban, ¿verdad? En determinado momento, pero realmente no se sabe. Pero sí era un medio de revelación divina, ¿verdad? Donde Dios determinaba su voluntad a través de estos elementos del Urim y el Tumim, ¿no? Es que no sabemos al final de qué se trata. Son algunos de los medios específicos que encontramos en la Biblia. También vemos en la Biblia algunos medios que no están en la presentación, pero un ejemplo, echaron suertes, ¿no? ¿Verdad? Hemos escuchado eso, ¿no? Echaron suertes, eh,
aparece en algunos pasajes también este tema, ¿no? Pero son medios de revelación que la Biblia nos muestra que existieron. Como les digo, no significa de que sean vigentes, ni significa de que hoy los podamos validar. El registro bíblico nos los enseña, significa de que hay una revelación bíblica hacia ellos, ¿verdad? Y que sí se constata de que la fuente de esas revelaciones en casos específicos o por medios específicos era divina. En los casos presentes no podríamos asegurar, ¿verdad? Pero eso es lo que vemos. No sé si alguien tiene alguna duda. Pablo tenía una duda. Sí. Con la revelación a través de cuando fue el nacimiento de Jesús, ¿verdad? A través de que fue por medio de una estrella, ¿verdad? Entonces no sé en qué, si se aplicaría aquí en Urín y Turín, ¿verdad? Sí, en el caso de la estrella es un medio específico, ¿verdad? Aunque puede ser un medio, principalmente es específico porque ocurre una sola vez, ¿verdad? Fue un medio de revelación para los magos, un ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Que encontraron ellos en sus escritos y su entendimiento para los sabios, y cuando vieron dónde estaba esa estrella, pues era una revelación, ¿verdad? Pero por un medio específico, ¿verdad? No es algo que ocurra siempre, ¿no? Que toda estrella nos muestre algo o la luz de la luna, ¿no? Pero fue un medio específico, ¿verdad? Buena pregunta, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, buenas noches a todos. Una pregunta. Es que la familia de mi esposa, ellos hablan mucho de sueños, que se levantan asustados, ¿verdad? Es que hoy soñé tal cosa y comienzan ellos como a asustarse, como a sentir que el sueño podría ser un presagio o algo así, ¿verdad? Eh, ¿Existe esa posibilidad de que haya personas que sueñen cosas así que, como algún mensaje o algo así? O sea, Bueno, sí, no gracias. sé si es de parte de Dios o algo así. Sí, bueno, yo creo que no podemos negar la posibilidad, ¿no? Yo creo que el registro bíblico nos muestra de que es poco común, porque no es algo que ocurría en cada momento, ¿no? Vemos que son muy específicos los casos, ¿verdad? Donde Dios está revelando algo a través de los sueños. Entonces es algo muy poco común, no es algo que ocurría. En el Nuevo Testamento no era algo tampoco que ocurría comúnmente, ¿verdad? Entonces, uno, creo que si una vez alguno de nosotros tiene un sueño, pues debe de pedirle a Dios, ¿verdad? Que Dios le revele si viene de él o no, ¿verdad? Si lo vemos con el caso de los mensajes proféticos, muestra de que si la profecía se cumplía, era de Dios, si no, no, ¿verdad? Entonces, el cumplimiento, ¿no? El cumplimiento del sueño validaría si es de Dios o no. Yo creo que uno como cristiano debería de orar a Dios y decirle a Dios, bueno, muéstrame si esto viene de ti. Un ejemplo, si fuera una decisión que en el sueño nos mostrara, ¿no? Un ejemplo. Entonces no podemos irnos directamente por el sueño, sino tenemos que pedirle a Dios que de una u otra manera nos muestre, a través principalmente de su santa palabra, que es lo que vamos a ver ahorita, que nos muestre si viene de Él o no, ¿verdad? Si viene de Él o no. Entonces, con mucha prudencia. Pero como cristianos tampoco podemos nosotros ser insensibles y decir, eso es del diablo, vos, eso Dios no habla de esa manera, ¿no? ¿Verdad? No, tenemos que ser sensibles y pedirle a la persona, bueno, orar, pedirle a Dios que te muestre si viene de Él o no, no te asustes, ¿verdad? Pues sí, obviamente si uno tiene una pesadilla, un sueño, algo, pues todos nos vamos a asustar, ¿no? Vamos a sentir miedo, pero tenemos que ir a Dios y pedirle a Dios que nos muestre, que nos traiga su paz y que nos revele. Normalmente, pues los sueños o cualquier tipo de revelación específica nos está llevando a Dios, nos tiene que revelar algo de Dios,
Es lo que todas estas cosas hacían, ¿verdad? Pero si no revela nada de Dios, si no nos acerca a Dios, pues creo que puede ser nuestra propia naturaleza, nuestra propia situación de nuestro cerebro, ¿verdad? Neurológica, mental o sugestión, ¿verdad? Que nos puede estar llevando a tener algún sueño. Pero no podemos descartarlo, pero es muy poco común, ¿verdad? Eso es algo que debe ser muy claro. Gracias, Pablo. De nada. Y gracias ahí por las dudas. Vamos a ver ahora la revelación específica. La revelación específica tiene que ver con la palabra de Dios, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Entonces, hemos visto ya la revelación natural, que tiene tres aspectos, ¿verdad? La revelación de Dios a través de su naturaleza, de la naturaleza, de sus obras, a través de su providencia y a través de la conciencia. Y ya vimos la revelación por medios específicos, que son todas estas eventos bíblicos que normalmente ya no están vigentes y que eran específicos y poco comunes. Pero ahora vemos la revelación específica de Dios. Y lo primero que vemos es en el Antiguo Testamento. Esta es una revelación proporcional. Un ser humano habla o escribe un mensaje que es considerado un mensaje de Dios. Algunas veces el profeta puede representar actos simbólicos en el Antiguo Testamento que también eran revelatorios, pues eran acompañados por la interpretación de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, el pasaje que mejor identifica este fenómeno está en Deuteronomio 18, del 15 al 18, ¿verdad? Hay un pasaje ahí que vamos a leer. Si alguien lo puede leer, por favor, Deuteronomio 18, del 15 al 18. Ok, leo. El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Eso fue lo que le pediste al Señor tu Dios en Horeb. El día de la asamblea dijiste, no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni volver a contemplar a este enorme fuego, no seas que muera. Y me dijo el Señor, está bien lo que ellos dicen. Por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mandé. Gracias. Es un pasaje representativo, ¿no? Del ministerio profético, ¿verdad? Y donde está registrada la palabra de Dios. Obviamente, la mayoría de personas, la interpretación de este pasaje es el Mesías, es Jesús. Pero este pasaje también aplica a todos los escritores y profetas bíblicos. Este tipo de revelación, ¿verdad? Mediante los profetas o mediante los escritores del Antiguo Testamento tiene autoridad divina, ¿verdad? Puedes leer versículos 18 al 20 de esa misma, perdón, del 19, leíste hasta el 18, ¿no? Puedes leer el 19 y el 20, por favor. Sí, claro. Seguido, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Si alguien no presta oído a las palabras que le cuentas, pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir, morirá. La misma suerte correrá el profeta que hable en nombre de otros dioses. Correcto. Entonces, ¿qué vemos, no? Vemos que ese mensaje, ¿no? Del Antiguo Testamento, número uno, tenía autoridad. Su autoridad no era relativa, era una autoridad absoluta, ¿verdad? Obviamente era limitada a la iniciativa y era limitada también a la dirección divina. Lo podemos ver en esos versículos. Pero también debe ser validada, ¿verdad? Con alguna revelación que hubo anteriormente. Porque los mensajes del Antiguo Testamento tienen coherencia con el Antiguo Testamento y también con el Nuevo Testamento. Entonces vemos que Dios ha revelado su voluntad, su personalidad, sus atributos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En esos libros del Antiguo Testamento. Ahí está la palabra de Dios,
designada. Entonces vemos que esa es la revelación específica que vemos en el Antiguo Testamento. Luego vemos también la revelación específica en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Los apóstoles fueron escogidos por nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y fueron instituidos para revelar la verdad acerca de Cristo y otras verdades relacionadas con Él de acuerdo con la dirección del Espíritu Santo. Como tal, este tipo de revelación tiene una autoridad absoluta como revelación directa de Dios. Lo podemos ver en 1 Corintios 14:37. Y el mensaje apostólico se valida a través de probar el verdadero apostolado y su confirmación del mensaje. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por apóstoles o por personas asociadas al apóstol. Vamos a poner el ejemplo de Lucas. Lucas escribió dos grandes porciones del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Y el Evangelio, perdón, y el libro de los Hechos. Son porciones muy grandes del Nuevo Testamento. Él no era apóstol, pero sí estaba asociado con un apóstol fuertemente, ¿verdad? Y es el caso de Pablo. Marcos no era apóstol. Y lo vamos a ver cuando ya veamos lo del canon, ¿verdad? Cuando veamos la clase sobre el canon bíblico, vamos a ver todos los criterios, ¿verdad? Para poder aceptar un libro como divino. Pero un ejemplo, Marcos no era un apóstol, pero fue alguien asociado a los apóstoles. Santiago no era un apóstol, pero fue alguien asociado a los apóstoles. Judas no era un apóstol, pero era alguien asociado a los apóstoles, ¿verdad? Entonces, todo venía realmente de ahí, de las enseñanzas de los apóstoles, ¿no? El mensaje apostólico se validaba a través de probar el verdadero apostolado, su conformación del mensaje del evangelio. Para ser un verdadero apóstol, ¿verdad? Se necesitaba ser ese testigo ocular de Cristo, ese testigo de la resurrección de Jesús, ser nombrado en ese ministerio directamente por Cristo, ¿verdad? Las marcas del apostolado y todo eso, ¿no? Entonces ellos eran los medios de revelación, ¿verdad? Los medios de revelación del Nuevo Testamento. Entonces, por eso Efesios capítulo 2 dice que la iglesia es la familia de Dios, fundamentada o construida sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas. ¿Qué está diciendo? La Biblia completa, la palabra de Dios. Ellas son la base, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son la revelación específica, ¿verdad? La revelación específica. ¿Alguien tiene alguna duda sobre este tema? Buenas noches, Pablo. Sí, Joan. Sí, bueno, usted hace poquito, pues, lo dijo, ¿no? Que eso podría ser un evento que pudiera suceder único, pero ¿qué tal hoy en día vemos, eh, pues, hablando más que todo, pues, de la parte religiosa, vemos a mucha gente que habla sobre eso, ¿no? Y dice tener esa revelación específica de Dios hacia sus vidas. Claro, usted lo dijo que tiene que ir siempre y cuando, pues, asociada con algo que sea, pues, específico y que sea bueno o que sea algo que tenga que ver, pues, siempre con la fe, ¿no? Pero la duda que tengo es si al fin decía que hay cosas de estas revelaciones que pues ya casi no se ven o que ya no se ven en este tiempo. La pregunta es, pues la duda que me queda es si se pueden ver o no. Ujú. Sí, bueno, siempre va a ser subjetivo, pero hay que, un ejemplo. Bueno, gracias por la pregunta. ¿Alguien puede leer 1 Corintios 14, versículos 37, 38?
Y dice así, dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que escribo es mandato del Señor. Si no lo reconoce, tampoco él será reconocido. Ok, gracias. Vemos que en el Nuevo Testamento existe la figura, ¿verdad? El don de la profecía, ¿ah? Como el don de lenguas, por ejemplo. Era parte de esos dones sobrenaturales que existían en el primer siglo. Nosotros, nuestra postura en la iglesia, no solo nuestra, sino de muchas iglesias, es que esos dones cesaron, ¿verdad? Cesaron, ¿verdad? Cuando se completó el Nuevo Testamento, ya esos dones eran poco comunes o no existían, y el registro histórico nos muestra por los escritos de los padres apostólicos que era algo inusual, ¿verdad? Pero sí existió en el Nuevo Testamento, en los Corintios, por ejemplo. Pero parece que esas revelaciones tenían que ver primeramente con situaciones y circunstancias individuales, ¿sí? ¿Verdad? Circunstancias individuales. Entonces Dios edificaba a su iglesia a través del don, de esos dones. Recuerden que la iglesia no tenía todavía el Nuevo Testamento. Entonces el hermano estaba ahí pensando, ay, es que yo quiero dejar a mi mujer y me quiero mejor casar con aquella hermana, porque ella sí es espiritual, pero mi esposa esta, no, esta es mundana, entonces mejor la quiero dejar y me quiero casar. Entonces de pronto Dios le hablaba a un hermano y le decía, dile a este hermano que lo que está haciendo no es correcto y que es palabra que viene directamente de mí. Entonces este hermano edificaba al hermano, le decía, hermano, lo que está haciendo no es correcto. Dios me habló, Dios te manda a decir, ¿no? Pero eso era algo que ocurría porque ellos no tenían lo que nosotros ya tenemos. Nosotros tenemos la revelación específica. La pregunta de Giovanni es, ¿hoy Dios puede comunicarse directamente con nosotros? Bueno, los religiosos te van a decir que sí, ¿verdad? Que Dios me habló, Dios me dijo, pero es algo que igual debemos de tomar con cautela. Como leyó Carlos, esta escritura, si alguien recibiera un mensaje de Dios, pues ese mensaje de Dios debe de estar en concordancia con lo que dice la palabra de Dios, empezando por eso, ¿verdad? Pero debe de verlo con cautela. Por eso que Dios me dijo, Dios me habló, que es una manera de hablar tan común de los neopentecostales, creo que es incorrecto. Debería de hacerse con mucha prudencia, ¿verdad? Con mucha prudencia, mucha prudencia. Entonces, porque yo puedo sentir algo, yo puedo sentir ahorita, ay, mío, voy a llamar a tal hermano que está pasando una situación difícil. Y puedo sentirlo en mi corazón y es posible que sea el Espíritu que me está impulsando a hacerlo, ¿verdad? Dios me está hablando a través de su Espíritu a que llame al hermano. Pero ya de eso yo decir, hermano, Dios me habló, Dios me dijo que te llamara y que te dijera esto, esto y esto, tenemos que verlo con prudencia. Yo creo que Dios nos habla a través de su Espíritu Santo en concordancia con la palabra de Dios. Pero es diferente al ministerio profético que vemos en el Nuevo Testamento, donde Dios comunicaba situaciones específicas, ¿verdad? ¿Recuerdan el ejemplo de Pablo? Cuando va para Jerusalén, Dios le habla por medio de un profeta, dice, mira, el que va a Jerusalén va a ser amarrado de tal o cual manera. Era una revelación específica a lo que Pablo estaba hablando. Entonces no era algo que hay que añadir, lo que aplicaba a todos, pues. Entonces, el ministerio profético tuvo su lugar bíblicamente. Yo creo que hoy nosotros no lo necesitamos, la verdad, porque tenemos el Espíritu Santo y porque tenemos la palabra de Dios para poder comunicar el mensaje de Dios. Pero existe la posibilidad, puede existir, claro que sí, pero siempre tenemos que verla con mucha prudencia. Pero no es un medio específico, ¿verdad? No es una revelación específica, sino tendría que ser una revelación por un medio específico, ¿verdad? Ya sea Dios hablando, Dios en un sueño, como lo que vimos anteriormente. En cambio, la revelación específica es la palabra de Dios y esa ya no podemos ni como aumentar ni quitar, ¿verdad? Esa está ya, esa no podemos agregarle, ¿no?
Por eso es que también creemos que el ministerio profético no tiene ya una validez, porque ya la Biblia no se le va a agregar nada, porque ya está completa, ¿verdad? Y lo vamos a ver en las siguientes clases. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Y terminamos, gracias por la pregunta, es muy, muy importante la pregunta. ¿Cuál es la cúspide de la revelación? Existe una cúspide de la revelación y esa cúspide de la revelación es Jesús. Él es la cúspide de la revelación. El propósito de Dios de revelarse al hombre en forma personal, en forma visible, en forma humana, llega a su plenitud a través de la realización en el Verbo encarnado, ¿verdad? Y podemos ver en escrituras como Juan 1, Juan 14, Mateo 11, Colosenses, ¿verdad? En el Antiguo Testamento existían algo que eran los antropoformismos, ¿verdad? Era como figuras literarias que se le atribuían a Dios características humanas, ¿verdad? Un ejemplo, ¿no? Cuando dice, Dios me tomó en sus brazos, ¿no? ¿Verdad? Yo leía el Salmo, un Salmo ahorita, número 68, creo, no, perdón, Isaías leía que era un paralelo al Salmo 68, decía, yo los llevaré, yo los cargaré en mis brazos, ¿no? Ese es un antropomorfismo. O sea, se le está dando a Dios, que es espíritu, se le está dando una forma humana para que o una connotación humana para que nosotros entendamos, ¿no? A Dios, para que podamos visualizarlo, ¿verdad? Eso es como un anticipo de lo que sucedería con la encarnación, ¿verdad? Aquí en realidad toda la revelación del Antiguo Testamento es preparatoria para la venida de Dios. Todo lo que hemos visto ahorita, toda la revelación natural, toda la revelación por medios específicos, toda la revelación específica del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento tiene esta connotación. Así que vamos a leer Hebreos, capítulo 1, del 1 al 3, por favor. ¿Están ahí todavía? Capítulo 1 del 2, versículo 2 dijo. Versículo 1 al 3. Ok. Dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios del cielo. Gracias, Señor, muchas gracias. ¿Qué vemos en esta escritura aquí? Hebreos 1, del 1 al 3, compara, contrasta la revelación pasada con la revelación en Cristo. Y vemos que Él es la cúspide de la revelación. Por eso es posible decir que en cierto sentido toda revelación divina es cristocéntrica. Toda la revelación divina se centra en Jesús, ya sea el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. En Cristo, hermano, desemboca el pasado, pero también desemboca el presente de la era bíblica, pero también anticipa el futuro. Nosotros conocemos a Cristo, la palabra de Jesús, que es encarnada. ¿Por medio de qué? De la Biblia. Así que la Biblia obviamente nos apunta a Cristo, que es la cúspide de la revelación. La palabra escrita, ¿no? El testimonio interno del Espíritu Santo lo podemos ver en Cristo, en Jesús. Él es la cúspide de la revelación. La persona de Jesús. Jesús mismo, permítame un segundo. Jesús mismo, ¿verdad? Es la palabra de Dios, Él es la revelación del Padre. Y eso lo vemos muy claramente, ¿no? En escritos como Juan, capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Que llama a Jesús la palabra.
¿verdad? También en los versículos 14 al 18, en 14, el capítulo 14, en Hebreos que acabamos de leer. Jesús revela, ¿verdad? Revela la gracia, el amor de Dios hacia la humanidad. Pues Jesús es esa revelación específica y se revela en 3 puntos específicos y con eso vamos a terminar hoy. Primero, con sus obras. Por sus obras Jesús reveló su gloria, ¿verdad? Su poder y su autoridad, ¿verdad? Ahí vemos, ¿no? Hemos visto su gloria, ¿verdad? Entonces las obras de Jesús, llámense sus milagros, ¿verdad? Revelaron la gloria de Dios, revelaron el poder de Dios, pero también revelaron la autoridad de Dios. Vamos a leer, ¿alguien puede leer Marcos capítulo 2, versículo del 10 al 2? Marcos 2. Por favor. Ok. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. ¿Qué vemos en este milagro? Vemos, uno, el poder de Jesús al sanar, la autoridad de Jesús al perdonar pecados y al sanar, y la gloria de Jesús a través del asombro, ¿verdad? Y de la adoración y alabanza que recibe al ver las personas, el entorno, la audiencia, este milagro. Los milagros de Jesús no fueron al azar, no fue como, ay, voy a sanar a aquel, voy a sanar a aquel, voy a sanar a aquel. No, tienen un propósito y es revelar la gloria, revelar el poder y revelar la autoridad. Por eso, normalmente, ¿quiénes estaban cerca? ¿Quiénes estaban cerca? Los discípulos. Yo creo que la mayoría, si no es que todos los milagros de Jesús pasaron frente a sus apóstoles, la gran mayoría. ¿Por qué? Porque ellos tenían que estar claros al ver esos milagros de la gloria de Jesús, del poder de Jesús y de la autoridad de Jesús. También vemos la revelación, la cúspide de la revelación en Cristo a través de su palabra, ¿verdad? Como un profeta, pero el más grande de todos ellos, él habla la palabra de Dios y sus palabras son la revelación misma, ¿no? Ya lo vimos en Hebreos 1 y lo vemos en Juan 12, 47 al 50. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Juan 12, Del 47 al 50. aquí voy. Dice, si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso, lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Gracias. Entonces vemos la palabra de Jesús, vemos cosas importantes. Tiene autoridad, hay que seguirla, hay consecuencias, pero no es palabra de Jesús, es palabra de Dios transmitida por la cúspide de la revelación, que es Jesús mismo, ¿no? Entonces vemos que las palabras de Jesús son las palabras de Jesús, ¿verdad? Por eso están en rojo en algunas Biblias, ¿no? ¿Verdad? Pero la palabra de Jesús es la revelación misma. Y también su retorno, ¿verdad? Descrito como revelación en la Escritura, ¿verdad? A él no se le ve ahora sentado a la diestra de Dios, pero él será revelado al mundo en poder y gloria en el tiempo en el que el Padre lo haya escogido, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos visto hoy, hermanos? ¿Verdad?
recapitular, ¿verdad? ¿Qué hemos visto hoy? Hemos visto que existe una revelación, la revelación natural, que lo podemos ver a través de la naturaleza de las obras de Dios, de la providencia de Dios y de la conciencia. Nadie puede decir que Dios no existe. Nadie puede tener excusa porque tiene esa revelación natural, ¿ok? Aunque nunca haya leído la Biblia. Vemos la revelación por medios específicos, ¿verdad? Cuando hablamos de milagros, cuando hablamos de visiones, de sueños, del Urim y el Tumim, ¿verdad? De las teofanías, las apariciones de Dios, el ángel del Señor, todo eso. Fueron medios específicos en situaciones específicas, ¿verdad? Vemos que no fue algo que pasó con cada persona, no fue algo común. Y por último vimos la revelación específica, que es la palabra de Dios, la Biblia, el Antiguo, el Nuevo Testamento. Y por último vemos la cúspide de la revelación, que es Jesús mismo. Toda la palabra, como leímos ahí en Hebreos 1, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento apuntan a Cristo. O sea, la Biblia es cristocéntrica. Nos apunta a la cúspide de la revelación. Así que, hermanos, estamos en la mejor época que hemos podido vivir, donde tenemos la palabra, la revelación específica y la cúspide de la revelación, que es Cristo mismo. Esto es lo que hoy les quería compartir. La tarea para esta semana, perdón, ahí hubieron algunos problemas para subir la primera tarea, pero creo que ya los pude corregir. Pero la tarea para esta semana es muy sencilla, es buscar 10 escrituras, pues ahí escoger 10 escrituras que traten del tema de la revelación, en cualquiera de las 3 áreas, ¿verdad? Ya sea por medios específicos, revelación natural o revelación específica. Entonces, 10 escrituras, las ponen en un documento, las 10 escrituras, tienen que estar ahí muy claros que tiene que ver con la revelación y pues ahí los suben a Canva, ¿verdad? Hermanos, eso es todo por hoy. Espero que estén muy bien, descansen y pues seguimos ahí aprendiendo, ¿ok? Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Muchas Feliz gracias. noche. Gracias, Pablo. Gracias, Feliz Pablo. noche. Muchas Gracias. gracias.